Historia del comunismo y cómo la influencia de Estados Unidos promovió su auge y posterior caída. 1. Antecedentes comunistas. El pensamiento comunista tuvo sus orígenes en las obras de filósofos y pensadores como Thomas More y Tommaso Campanella, quienes presentaron modelos de sociedades igualitarias y sin propiedad privada. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando Karl Marx y Friedrich Engels desarrollaron una teoría más completa y científica del comunismo. Esta corriente ideológica buscaba la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad igualitaria sin clases sociales. 1.1. Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa ocurrió en marzo de 1917. Debido a protestas masivas por condiciones precarias en Rusia, llevó al derrocamiento del régimen zarista y establecimiento de un gobierno provisional. La Revolución de Octubre, en noviembre de 1917, liderada por los bolcheviques, estableció el primer Estado socialista del mundo y tuvo un impacto tremendo en la política internacional, inspirando movimientos comunistas y la formación de la Unión Soviética en 1922. 1.2. Formación de la Unión Soviética en 1922. La URSS se formó el 30 de diciembre de 1922 bajo el liderazgo de Lenin y su Partido Comunista. Incluía varias repúblicas soviéticas como Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las de Asia Central. Esta creación marcó la transición de Rusia zarista como un Estado socialista con un gobierno comunista. 1.3. Internacional Comunista en 1919. La Internacional Comunista fue la establecida en 1919 con el fin de promover la revolución comunista a nivel global. Fundada por Lenin después de la Revolución Rusa de 1917, reunió a varios partidos comunistas y socialistas de todo el mundo. Promovió la solidaridad, cooperación y establecimiento de regímenes comunistas en otros países. Proporcionó apoyo económico y político, y difundió ideas comunistas a través de conferencias, publicaciones y propaganda, pero fue criticada por su influencia y control totalitario bajo Stalin. 2. Expansión del comunismo en Europa. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El comunismo comenzó a expandirse en Europa, buscando implantar regímenes socialistas afines. Esta expansión tuvo lugar a lo largo del siglo XX en distintos momentos clave. El primero de ellos fue la Guerra Civil Española en 1936, donde comunistas y republicanos se enfrentaron a las fuerzas franquistas, que contaban con el apoyo de Alemania e Italia. A pesar de su derrota, la guerra supuso una importante experiencia para el movimiento comunista en Europa. 2.1. Guerra Civil Española en 1936. La Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, marcó un hito importante en la expansión del comunismo en Europa. Durante el conflicto, los republicanos, apoyados por comunistas, se enfrentaron a las fuerzas franquistas en un intento de mantener el sistema democrático y evitar la consolidación de un régimen dictatorial. A pesar de la derrota republicana, la Guerra Civil Española dejó una profunda huella en la política internacional al convertirse en un símbolo de lucha entre el fascismo y el comunismo. 2.2. Expansión del bloqueo de Berlín en Europa Oriental. En 1948, la Unión Soviética bloqueó Berlín durante la Guerra Fría, una disputa ideológica que dividía al mundo en dos grandes bloques. Este bloqueo duró casi un año y puso de manifiesto las profundas tensiones y rivalidades entre ambas superpotencias. La URSS buscaba debilitar a los aliados occidentales en la capital alemana, generando una situación de crisis extrema. El bloqueo no provocó un conflicto directo entre la URSS y Estados Unidos y terminó en 1949, con una solución diplomática. 2.3. Revolución húngara en 1956. En 1956 ocurrió una revolución en Hungría contra el régimen comunista impuesto por la Unión Soviética. Aunque la revolución parecía tener éxito, la intervención militar soviética sofocó y restableció el control comunista. La revolución húngara de 1956 generó críticas internacionales hacia el comunismo y la política coercitiva de la Unión Soviética. 2.4. Primavera de Praga en 1968. La Primavera de Praga fue un periodo de liberación política en Checoslovaquia. En 1968, el gobierno checoslovaco liderado por Dubček implementó reformas de comunismo con rostro humano, eliminación de la censura, descentralización del poder y participación ciudadana. Sin embargo, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia
vieron esto como una amenaza y en 1968 invadieron Checoslovaquia restaurando el control comunista. 3. Guerra Fría y la influencia de Estados Unidos. La Guerra Fría fue una rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con influencia en la política internacional. Ambos países lucharon contra el comunismo con estrategias como la doctrina Truman, el Plan Marshall y la OTAN. Hubo conflictos geopolíticos y tensiones que llevaron al borde de un conflicto nuclear. Se extendió a Europa, Asia, África y América Latina con guerras proxy. También hubo rivalidades tecnológicas y espaciales, como la carrera espacial. Se llevaron a cabo operaciones encubiertas y espionaje. 3.1. Doctrina Truman, en 1947. La doctrina Truman, anunciada por el presidente estadounidense Harry S. Truman en 1947, estableció la política de contención del comunismo. Esta doctrina sostenía que Estados Unidos debería proporcionar apoyo a los países que se enfrentaran a amenazas comunistas, brindando asistencia militar, económica y política. Su objetivo era prevenir la expansión del comunismo en el mundo. 3.2. Plan Marshall en 1948. Implementado por Estados Unidos en 1948, fue un programa de ayuda económica para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal era prevenir la propagación del comunismo en Europa, ofreciendo asistencia financiera a los países afectados por la guerra. 3.3. Creación de la OTAN en 1949. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fue establecida en 1949 como una alianza militar entre Estados Unidos y varios países europeos. Su principal objetivo era proteger a sus miembros del posible avance comunista liderado por la Unión Soviética. La OTAN proporcionaba seguridad colectiva a sus miembros y promovía la cooperación militar y política. 3.4. Crisis de los misiles en Cuba en 1962. La crisis de los misiles en Cuba fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en octubre de 1962. Se desencadenó cuando descubrieron misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. Estados Unidos exigió la retirada de los misiles y estableció un bloqueo naval a Cuba. Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y la Unión Soviética retiró sus misiles. 3.5. Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975. La Guerra de Vietnam fue un conflicto armado que tuvo lugar desde 1955 hasta 1975 entre Vietnam del Norte, respaldado por la Unión Soviética y China, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos intervino en la guerra con el objetivo de detener la expansión del comunismo en el sudeste asiático. Dio como resultado la derrota de Estados Unidos y la unificación de Vietnam bajo un régimen comunista. 4. Caída del comunismo y fin de la Guerra Fría. La caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría marcaron un hito en la historia mundial. Estos eventos ocurrieron a finales del siglo XX y resultaron en importantes cambios políticos y sociales. Bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev, la Unión Soviética implementó la perestroika y la glasnost en 1985 para reformar la economía y permitir una mayor transparencia en el gobierno. Sin embargo, las tensiones internas y externas llevaron a la caída del Muro de Berlín en 1989. Que simbolizó el fin de la división ideológica en Europa y abrió el camino hacia la reunificación alemana. En 1991, la Unión Soviética se disolvió y desencadenó una transición democrática en Europa del Este. 4.1. Perestroika y glasnost en la Unión Soviética en 1985. En 1985, Gorbachev lideró la Unión Soviética e implementó la perestroika y la glasnost. Estas buscaban reformar la economía, dar mayor apertura a la iniciativa privada y descentralizar el poder. También promovían la transparencia gubernamental y la libertad de expresión. A pesar de sus intenciones, estas políticas llevaron a la caída del comunismo en la Unión Soviética. 4.2. Caída del Muro de Berlín en 1989. El 9 de noviembre de 1989, el Muro de Berlín cayó, simbolizando la reunificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría. Las protestas masivas y los cambios políticos en la Unión Soviética, junto con la presión diplomática de las potencias occidentales, llevaron a la apertura de las fronteras y la reunificación alemana en 1990. La caída del Muro de Berlín marcó el triunfo de la democracia y la libertad en Europa. 4.3. Disolución de la Unión Soviética en 1991.
En 1991 la Unión Soviética se disolvió debido a problemas económicos y políticos. El golpe de Estado fallido en agosto de 1991 debilitó aún más el gobierno soviético y aceleró la desintegración. Rusia, liderada por Boris Yeltsin, se convirtió en una fuerza dominante en la nueva Rusia independiente. La disolución de la Unión Soviética tuvo un gran impacto en la política internacional, marcando el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de un nuevo orden mundial. 4.4. Transición de Europa del Este. La caída del comunismo en Europa del Este desencadenó una ola de transiciones democráticas en la región. Países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y otros países del bloque del Este comenzaron a alejarse del sistema comunista y a adoptar sistemas políticos basados en la democracia y la economía de mercado. Las dictaduras comunistas fueron derrocadas, se establecieron nuevas constituciones y se llevaron a cabo elecciones libres. La transición democrática en Europa del Este marcó un cambio profundo en la política internacional y abrió el cambio para la integración de estos países en instituciones supranacionales, como la Unión Europea y la OTAN, fortaleciendo la estabilidad y la cooperación en la región. Si te ha gustado este video y te gustaría seguir disfrutando de más videos como este, no dudes en darle like y suscribirte.